noches, días, tardes. Soy Andrés Torres Scott y me acompaña Sebastián Torres. Vamos a platicar el día de hoy de un gran libro de 1954 de ya la literatura apocalíptica moderna que se llama Soy Leyenda, I Am Legend, de Richard Matheson. Un librazo. Muy buen libro, muy buen libro. Un librazo estupendo. Curioso que es Childhood's End de Clark, es del 53, ¿no? Uh-huh. Y un año que, bueno, no sé qué opinas, pero me parece una de las más maravillosas. Muy buena novela. Yo insisto, no es novela apocalíptica como tal, para mí. ¿Pero se acaba el mundo? Sí, se acaba. Bueno, entonces ya hay por qué debate. Ahí yo no soy el que debe decir por qué la consideré apocalíptica, sino tú. Sí, ya ¿No? Entonces, bueno. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Richard Matheson y Soy Leyenda, que para los quienes vivimos en el 2020, pues nos recuerda más la película de Will Smith, que no es precisamente muy apegada al libro, pero bueno, para que se den una idea. Esta novela de Matheson ha sido llevada 3 veces al cine. Curiosamente, la primera se llama El último hombre en la Tierra, The Last Man on Earth, protagonizada por Vince Price. Yo la vi y no me gustó. Tiene un pequeño defecto. La novela es exactamente la ambientación y la idea es de que está una persona en Estados Unidos, en un Estados Unidos apocalíptico. Y esa película con Price está filmada en Italia. Y se nota, o sea, sí sale desiertas las calles, todo, pero se nota que no es Estados Unidos y quieren hacer notar que es Estados Unidos. Entonces, algo ahí no checa. Después hubo un remake de 1971 con Charlton Heston que se llama The Omega Man. Que si lo pensamos, The Last Man on Earth y The Omega Man, pues Omega Man quiere decir lo mismo, ¿no? El último hombre. Entonces, bueno, y pues la verdad no la he visto, véanla, platíquenme qué dicen de ella. Y la última es I Am Legend, que tú viste un pedazo. Yo vi los primeros 30 minutos después de leer el libro. Smith, ¿no? De Will Smith. De hecho, te quería preguntar, ¿tú viste la película antes de leer el libro? ¿Cambió tu percepción del libro haber visto ¿Te esperabas algo del libro por haber visto esa película? Es que vi la de Will Smith del 2007 y luego vi la de The Last Man del 64. Uh-huh. Entonces dije, no, bueno, pues alguna de las dos no siguió al libro, ¿verdad? Una de estas dos cambió algo. Alguna de estas dos cambió algo. Lo que tiene la de Will Smith es que parece como una de zombies hecha con vampiros. Ajá. ¿No? Y pues obviamente no. El libro no es así. Aunque curiosamente Wikipedia dice que I Am Legend es la inspiración de Night of the Living Dead, lo cual podría ser. Entonces estamos aquí en un caso muy interesante, ¿no? Que una epidemia de vampiros inspira a George Romero a filmar los zombies de Living Dead y luego los zombies inspiran a la versión del 2007 de I Am Legend. Entonces, ¿cuál inspiró a cuál? Pues ya no sabemos, porque si The Living Dead se hace fundada en esta y I Am Legend 2007 se hace fundada en The Living Dead, pues entonces ya es todo un rollo al revésado, ¿no? Muy curioso que esta cambia de tropos. Es usualmente el último hombre en las que vemos como George Romero y esas. El último hombre acaba muriendo en algo que él podría ver como glorioso, pero nadie está alrededor para presenciarlo. O sea, por ejemplo, en Dawn of the Living Dead, cuando se muere el que vendía teles en Best Buy, muere haciendo un acto heroico y todos sus compañeros lo recuerdan, pero sus compañeros acaban muertos. O sea, no hay nadie que lo recuerde, nadie lo va a recordar. Nadie lo va a recordar. Es lo peor, ¿no? Y es lo peor, aquí al contrario. Vamos a empezar, pero ¿quién es Richard Matheson? Richard Matheson, bueno, es que esta fue su primera novela, fue un gran éxito, y es, por ejemplo, para que se den idea, en esta colección que yo tengo, es una colección inglesa,
y es una colección de Science Fiction Masterworks, o sea, 70 años después sigue siendo un buen libro. Otra cuestión es que en el 2010 se hizo una encuesta entre admiradores de novelas de vampiros y la pregunta era, después de Drácula, ¿cuál es la novela más influyente sobre vampiros en la historia de la literatura? Y no fue Twilight, fue I Am Legend de Richard Mason. Entonces, eso quiere Muy decir buena, algo que tiene esta novela es muy buena atención a detalles sobre cosas de vampiros, muy poco conocidas. Claro, sobre leyenda, pero para cerrar con el background de los antecedentes de Richard Mason, ya no sé si son antecedentes, como ya murió, pues ya. Después de esto, Richard Mason se convirtió en escritor de varios capítulos de Twilight Zone, de la clásica, de la de a blanco y negro, la dirigida, producida y presentada por Rod Serling, porque ahora hubo una versión con este afroamericano para verme muy formal. ¿Cómo se llama? Jordan o Key. Peel. Ajá. No, bueno, pues Key nada Peele, que, algo digo, así. perdón, pero Rod Serling la presentaba de manera brutal. Salía incluso a veces con su cigarrito ahí. Good night. Today in the Creo Twilight que Zone. esa introducción ya se volvió parte de cultura popular. Y ese fue el problema de poner a un comediante. Pero bueno, ya Sí, me cae bien él, pero no, nada que ver con... le quita el tono serio. Entonces, bueno, después de esto, para que se den una idea del impacto que tuvo, bueno, se hicieron 3 versiones en Hollywood de una novela de 160 páginas, lo cual no es una novela dentro de los estándares gringos normales, una novela corta, pero bueno, para cualquier otro estándar mundial es una novela bien. Escribió episodios de The Twilight Zone y escribió cuentos. Entonces, la verdad es que se hizo famoso. Sí. Con una novela se hizo famoso y ya no sé si escribió otras novelas, pero con esta tenemos más que suficiente. Ya no necesitaba escribir más. Ya no requería escribir más. Y vamos, Sebastián, cuéntanos un poco el resumen del argumento. El argumento es muy extraño porque pasan ciertas cosas, pero todo lo que pasa es alrededor de cómo el mundo ya se acabó y cómo sobrevive el protagonista Robert Neville y cómo se vuelve una leyenda. Lo que pasa en medio ayuda para establecer y que crees un vínculo con este personaje y aprendas más de los vampiros, pero está muy difícil dar un resumen porque es más todo lo que pasa, es cómo vas creando este vínculo con el personaje hasta que se vuelve una leyenda y muere. Eso al final es como toda buena apocalíptica. No tiene un final tan feliz. Claro, sí. Pero sí. algo curioso, en inglés se dice bittersweet, dulce agrio. Dulce amargo. Dulce amargo, ajá, que es un final que te deja un sabor extraño en la boca. Porque estás triste de lo que le pasa al personaje. Pero por otro lado... Pero estás contento de cómo murió. Ajá. Especialmente porque tuvo una opción. Pudo haber corrido y sobrevivir, pero decidió no. Muy existencialista. Muy aquí, existencialista ¿no? Aquí, la... como diría Sartre, no, siempre hay 2 opciones, ¿no? Tuvo las 2 opciones y a mi parecer tomó la no. correcta. Sí, a mí también, pero bueno, entonces si no nos vas a decir de qué trata, no, creo que sí nos puedes decir más o menos de qué trata. ¿No? Empieza con el protagonista Robert Neville matando vampiros, si no mal afuera recuerdo, de su afuera casa, que están intentando entrar en la noche. Hay muchos Platica gritos. que tiene tapiadas las ventanas, tapiada la puerta. Y es curioso porque uno de los vampiros le grita Robert Neville, sal, ¿no? Y aquí nos damos cuenta de algo extraño. Ahí creo que es nuestro primer indicio de que no son como los zombies, porque pueden gritar, intentan escalar, intentan varias cosas. Se relacionan. Oye, ¿qué tal las vampiras eróticas que como ven que no sale porque le gritan y le dicen que salga y entonces unas mujeres vampiras empiezan a desnudar y a tocarse y dar un espectáculo? Y de hecho Robert Neville súper terrorífico porque son muertos vivientes, ¿no? Ajá, y de hecho miedo, ¿no? Robert Neville dice que parte de él sí quería salir, que parte de él ya andaba sí, cayendo. Ajá. Algo muy curioso que también toque, como andaba diciendo,
pone muy bien los aspectos de vampiros en leyendas. Y un aspecto que tienen es que un vampiro no puede entrar a una casa sin antes ser invitado. Sin ser invitado, sí. Y eso, por ejemplo, ellos no entran a la casa porque hay espejos y los espejos lo asustan, porque hay ajo y no pueden acercarse al ajo. Pero aun cuando no hay todo eso, avientan rocas para intentar tumbar la puerta, porque no la pueden abrir, ellos no pueden entrar sin permiso. Y entonces empieza a generar, a ver si no estoy equivocado, empieza a generar una confusión donde uno en los primeros 2, 3 capítulos no sabe, bueno, son unos vampiros en realidad que están bajo el impacto de cierta magia, brujería, hechicería, qué sé yo, dependiendo de la definición que entendamos de cada una de estas, o qué son, porque Neville tiene una actitud muy científica, pero uno parece que está en un mundo de fantasía. Como el lector, tú como te va describiendo esto, porque Neville te va describiendo que todo le sabe y huele a ajo, porque el ajo los asusta, que se le rompen muchos espejos, porque deja espejos en la entrada, que no, hasta llega a describir que no, él no se murió porque tiene una cruz tatuada en su pecho. Cuando te explica todo esto, tú como lector no te pones a pensar, de haber una explicación científica, sino piensas, bueno, este pendejo de Robert Neville se rehúsa a creer en la magia cuando pues, está es claro, ¿no? Pues si se espantan con el ajo y se espantan con la cruz y se espantan con el espejo, pues es claro que hay una magia, aquí una maldición. Como se traslada el vampirismo en mucha fantasía, es tomando sangre del vampiro. Sí, que de hecho es algo que también tiene el libro. Sí. Se transmite el vampirismo. Bien, entonces tenemos a Neville que vive en esta casa. Y, es una fortificada, te explica cómo está sobreviviendo. Tiene bueno, a mí lo que me llamó la atención, va a las tiendas, es decir, ingresa a las tiendas, obtiene comida durante el día, aprovechando que hay luz solar, no hay nadie. Él va con estacas de madera, va armado, estacas de madera que fabrica él, tiene una pistola o un par de armas por ahí, anda buscando siempre cómo recolectar gasolina para su camioneta, para poder transportar estacas, comida, etcétera. Tiene un par de botellas de bourbon o de whisky, ¿no? Ahí en su casa, y abre estas latas y escucha música. Eso me llamó la atención, que tiene varios discos de música clásica, y también me llamó la atención que tiene un cinematógrafo, porque no estoy seguro, en 1953 yo pienso que o tenías tu propio cinematógrafo para proyectar sobre una pantalla o sea, no tenía una videocasetera, ni un DVD, ni Netflix para ver películas, ¿verdad? Aquí muy curioso, hablando de tropos, este libro también toca en el tropo de que es más bien suerte la que te hace sobrevivir. Y no eso, cuéntanos, ¿por qué todo el mundo está muerto y Neville no tiene vampirismo? Bueno, a lo largo de la historia van desarrollando qué es el vampirismo. Neville insiste en que es algo científico y por lo tanto se pone a investigar, empieza a leer libros de anatomía y al adquirir un microscopio descubre que es una bacteria, que es una parte muy importante del libro. Descubre que es una bacteria que se transmite por la sangre y dice que como hubo una guerra y explosiones en Estados Unidos hay tormentas de polvo muy, muy violentas. Después descubrimos que estas tormentas de polvo cargan la bacteria y la mete a la gente, contagiándola y volviéndola a vampiros. Pero también sabemos que como Robert Neville sirvió en el ejército, él no se contagió porque un vampiro ya lo mordió. Lo mordió en Panamá mientras él trabajaba en el canal, ¿no? Curioso, esto que dices de la bacteria y esto me da la impresión de que hereda mucho de la literatura gótica de Anne Radcliffe, el italiano es la novela de Anne Radcliffe, donde todo parece que se debe a la magia, pero al final Anne Radcliffe da una explicación científica de todo lo que está sucediendo. Y aquí utiliza la misma técnica. Mason dice, es que le tienen miedo al ajo, no se acercan a los espejos, no entran a la casa porque no los invito, utilizo estacas de madera, ¿no? O sea, sí, utilizo un crucifijo. Te explica que les dispara varias veces a los vampiros y no les pasa nada. Pero hablando de la suerte, no solo no se contagia, porque ya lo había
mordido un vampiro, sino que él no se muere porque se tatuó una cruz cuando estaba borracho. Bueno, es decir, tampoco lo atacan, ¿no? Porque Ajá. trae una cruz y se detienen, ¿no? Ajá, se tienen, aunque sea por un segundo, en lo que le da tiempo de reaccionar. Son varias cosas que lo permiten sobrevivir por lo que podría ser considerado suerte. Sí, y me llama la atención que todavía hasta, si recordamos las obras apocalípticas que hemos platicado, siempre es una bacteria. Ujú. Incluso hasta 1953 vuelve a ser una bacteria, lo cual ya en el siglo XXI una bacteria es como, pues tómate un antibiótico, ¿no? Tómate un Bactrim, ¿no? Y va a ser, tengo la intuición y todavía no llegamos a ese quiebre, pero en algún momento en lugar de bacterias van a ser virus los que matan a la humanidad, ¿no? Y se me hace, sospecho, que va a ser hasta el SIDA, hasta el 82, 83, que sabemos que es un virus. A partir de ahí los apocalipsis van a ser virales. Por lo menos hasta 1953, todos los apocalipsis que destruyen el mundo eran bacteriales. En la novela de Jack London, de Scarlet Plague o la Peste Escarlata, que ya tiene muchos tropos que van a heredar los zombies, etcétera, todavía, pero bueno, esta es de 1911, entonces ahí es una bacteria. 90 años después de que escribe Mary Shelley sigue siendo una bacteria, 1953 sigue siendo una bacteria. Y eso, bueno, no deja de ser interesante porque cualquiera, bueno, hasta la peste negra, la verdadera, que es una bacteria, pues se cura el día de hoy con un antibiótico que te tomas durante 7 días. Entonces, ¿cómo vive Mason? Vive así, hace sus estacas. Neville Mason es el autor, hace sus estacas y sale por las mañanas, sale a matar. Algo muy curioso es que con Robert Neville tenemos el mismo caso que teníamos con el Dawn of the Dead, que están en un centro comercial. Aparentemente para Neville los recursos que tiene, y nos los describe así, son son infinitos. O sea, el autor nunca indica que se vayan a acabar, así que siempre tiene un espacio seguro y algo más tiene que obligarlo a moverse. En varios casos son, muy curioso, son crisis existenciales que les da. Y toma muchísimo alcohol y llega, cada vez que le da una crisis existencial es como un plot point para moverlo adelante. Por ejemplo, la primera que le da, decide poner soundproof, hacerlo prueba de sonido toda su casa para que ya no escuche a los vampiros. Total, no van a entrar si no los invita. Ajá. O sea, tiene ajo, no van a romper sus ventanas porque no pueden, ya las tiene aseguradas, ya no tiene por qué escucharlos, mejor acaba con la tentación. Ay, es que tiene un vecino que le grita su nombre. Un vecino que todos los días, bueno, todas las noches, va y grita Robert Neville, sal. Es todo lo que hace. Y se acuerda porque era su vecino, se iba con él al trabajo y era como su compa. En las mañanas se iba con él, o sea, cuenta ahí que salía con el café y se subían al auto, iba, ¿no? Compartían el auto, ¿no? Creo que se dice. Y bueno, se empieza a desarrollar y curiosamente esta novela tiene 160 cuartillas y tiene 3 retrospectivas o analepsis o como se dice ahora en el lenguaje del cine, flashbacks. Solo durante 3 ocasiones vamos al pasado para ver qué ha sucedido. Lo curioso, y eso una de las partes que se me hace que también está tan bien escrito el libro, es que solo necesita 3 para darte a entender la situación. Bueno, y son muy claves, es la muerte de su mujer, la muerte de su hija y una situación... Ajá, y cuando lo intentan meter a una secta, y aquí tenemos otro tropo de los fanáticos religiosos. En el apocalipsis siempre sale algún sacerdote, ¿no? Robert Neville está caminando por la calle, es 9 meses, si mal no recuerdo, antes de que empiece el libro, el apocalipsis, y te escribe cómo va caminando, ya mucha de la gente ya sabe que existen los vampiros, pero no está tan mal la situación. Y una multitud lo jala hacia una tienda de campamento, como te lo describe, gigantesca. Y hay un sacerdote gritando que esta es la maldición de Dios y que todos hay que rezar y hay que arrepentirse para no volverse en un diablo. Y esto nos da la clave nos da la explicación científica o psicológica de por qué los vampiros le tienen miedo a cosas como la cruz, los espejos y ese tipo de cosas.
¿Y por qué? Porque si no es por magia, explícanos, Sebastián, cómo es que Neville se da cuenta que hay una explicación científica para que le teman a la cruz, a los espejos y al ajo. Pues con su vecino, Ben, lo secuestra y le enseña la cruz y se da cuenta que no le pasa nada. Pero No tiene como miedo. no le tiene miedo, pero como es su vecino, Sabe que es judío. sabe que es judío, le enseña el Talmud y se da cuenta que empieza a asustarse. Esto, y lo explica muy bien Robert Neville en su novela, bueno, lo explica muy bien Robert Neville, es La novela de Mason. ajá, uno los empieza a confundir, te lo explica muy bien porque te da a entender que es un terror existencial de los vampiros. Se dan cuenta cuando ven un símbolo sagrado que ya no van a ir al cielo, que ya están muertos y siguen ahí. Y siguen en vida. Es decir, un católico cristiano le tiene miedo a la cruz porque ya murió y no llegó al cielo. Entonces tiene esa, más que miedo, es como una incertidumbre, pues un terror, ¿no? Es un terror existencial cabroncísimo de ya me morí, sigo vivo, no tengo nada que hacer y ya no me fui al cielo y ya probablemente jamás y no voy a morir, ir, voy no a estar así en esta situación. Ajá. Ajá, porque lo que piensan es que ya son parte del diablo. Y así él ve que si a un cristiano es la cruz, si a un judío es el Talmud, pues él supone que a un musulmán será el Corán, ¿no? Ajá. Y los espejos es la misma explicación de cuando ven su reflejo, es el terror existencial de ya estoy muerto, ¿por qué sigo aquí? Porque lo curioso es que no hay indicio de que su cerebro se haga más lento o que su cerebro pare o se hagan más estúpidos. Y esto lo dice, siguen siendo igual de inteligentes, nada más que como que pierden esa voluntad, pierden ese drive para seguir vivos. Y la verdad sí ven a los humanos como presas, como ¿no? presas. O sea, quieren Pero cazarlos. no siempre, por ejemplo, nos da a entender Robert Neville que cuando secuestra a su vecino Ben, que no lo mata. Lo empuja y casi lo noquea inconsciente y en lugar de matarlo o hacerle algo, se va. Entonces nos da a entender que sí los ven como sus presas, pero no todos necesariamente son... Sí, aunque ahí, pues ¿por qué no se lo chupó, como vampiro Ben a Neville? Pues precisamente porque ya habían establecido que eran, especialmente después del apocalipsis, establece que... Pero queda mucho la interpretación, queda si es su mucho la vecino, es su interpretación. amigo, pues digo, pues ya yo soy vampiro, pero no tengo por qué fregar a ti, ¿no? La verdad es que sí lo quería, ¿no? Lo quería y no solo Robert eso. quiere a Ben también, Ajá, al final. porque en una escena que se me hizo a mí muy chistosa, dice Rob Neville que su actividad recreacional favorita es salir y cazar a Ben. Y lo encuentra y lo deja ir. Y lo encuentra y lo deja ir y así. Porque es un juego. O sea, te das cuenta de que ya llegó un punto en el que los vampiros están aburridos, Robert está aburrido. Bueno, pero dos cosas aquí. Ya está aburrido, pero Robert durante el día sale y caza vampiros. Ajá. O sea, busca vampiros que estén dormidos y los mata. O bueno, que estén escondidos de la luz solar y los aniquila con sus estacas. Con sus estacas o sacándolos a la luz. O sacándolos a la luz. Y fabrica estacas también. Ajá. Y bueno, este punto vamos a regresar porque va a resultar que muchos de estos que él mata quizá no eran vampiros, quizá eran seres humanos que pues estaban dormidos durante el día y en la noche huyen de los vampiros, o quizá eran seres humanos que ya tenían un medicamento para no vampirizarse. ¿No? Entonces, no tanto no vampirizarse para no ser salvajes. No ser salvajes. El libro hace una distinción muy importante entre vampiros verdaderos y seres vivos con vampiris, que creo que así le pone a la bacteria. Un vampiro verdadero es una persona muerta, una persona, o sea, su corazón ya paró, su cerebro ya paró, y todo lo que hace es expandir, es contagiar a los demás con el virus y sobrevivir. Con la bacteria y sobrevivir. Mientras que los seres con vampiris son seres vivos, como tú y yo, que tienen esta infección, no pueden salir a la luz del día, pero ya aprendieron cómo sobrevivir, tienen una que otra, ya no son salvajes, aún retienen el 100% de su habilidad intelectual. Digamos que la humanidad evolucionó. Ajá. O sea, ya viven así, y viven, se organizan en sociedad y todo, nada más que el sol los daña, en fin, ¿no? Y de hecho esto lo aprende, bueno, aquí otra cosa es, al ser el último hombre vivo, él se encuentra una serie, bueno, un par de seres vivos, el primero es un perro.
Se encuentra un perro que seguramente si vieron la última versión de Will Smith se acordarán que hay muy buena relación con el perrito. Y acá él está solo rodeado de vampiros y ve un perro pues callejero, ¿no? A los 3 años de estar solo, Ajá. se encuentra un perro callejero que le tiene pavor a todo, ¿no? Te lo establece muy bien, que se intenta acercar al perro y el perro se va. Como cuando hay un perro callejero que ha sido abusado, que te intenta acercar. Bueno, al principio él duda si el perro no será vampiro también, ¿no? Ajá. Al principio no está seguro y le empieza a dejar comida fuera de su casa, con ajo alrededor para que los vampiros no le toquen. Y te explica cómo lo va domando lentamente. Esta parte me gustó mucho porque se tarda tanto tiempo explicándote cómo empieza a crearse su relación. Y un día el perro viene todas las mañanas, excepto que un día no deja de venir el perro. Uh-huh. Y Robert Neville se asusta mucho y pues lo empieza a buscar, empieza a ir por cuadras y no lo encuentra. El perro, después de una semana, llega y ve que tiene una infección en la lengua. Agarra al perro, lo mete y el perro se muere después de una semana. A mí me gustó mucho cómo acabó ese capítulo, porque no lo cuida durante la semana, lo mete a su habitación y todo, pero en lugar de expandir, el capítulo como tal acaba con él murió después de una semana. Ajá. O sea, no le agrega más, es nada más él murió después de una semana, y aunque no te lo dice de forma textual, te da a entender muy bien cómo se sintió Robert Neville, porque a lo largo de ese capítulo, mientras domaba al perro, te da a entender que ya estaba desesperado por compañía. Y de hecho, este es el punto en el que el personaje de Robert Neville cambia completamente y decide convertirse en un ermitaño. Antes nos platica cómo se sentía medio mal matar a los vampiros, que sí le daba en la conciencia, cómo le daba muchísimo asco llevar a que quemaran sus cuerpos, cómo te explica todo este proceso de que se siente mal y después de que se muere el perro como que pierde eso, pierde parte de su humanidad para sobrevivir. Sí, le duele mucho, ¿no? Le duele mucho. Porque también hay que decir que en otros flashbacks explica que se murió su hija primero. Ajá. Su hija primero, ¿no? Su esposa primero, te explica cómo se enfermó y cómo fue la situación alrededor de su esposa, y luego que ya... Pero luego su esposa revivió como vampiro, ¿no? Sí, y andaba por ahí y él la tuvo que matar. Un tropo que recupera el capítulo 1 de The Walking Dead. Ajá. Con la esposa del afroamericano que recoge al policía, ¿no? Es lo mismo que ven ahí en capítulo 1 de The Walking Dead, es lo que él plantea. Y entonces a la hija la decide quemar, ¿no? Uh-huh. Hay como un lugar, una planta de gas, donde está una fosa donde está en llamas permanentes. Ajá. Y ahí él va echando todos los cuerpos que uh-huh. se encuentran. Bueno, permanentes, pues, por lo menos hasta que se acabe el gas, ¿verdad? Ajá. Y ahí tiró a su hija y ese recuerdo lo lastima, ¿no? Lo lastima mucho. Ajá. Entonces, después de que el perro se muere y vemos el primer cambio importante en el personaje. Ahora sí, ya le valió. Ya, ajá. Y esto es importante notar, es como en la página 90. O sea, ya es... Sí, de 160. Ajá, de 160. O sea, no. O sea, es ya casi... Este creo que tiene menos, ¿no? Sí, 160. O sea, esto ya es casi para el final, ya es para la última mitad. Vemos que este cambio de personaje en el cual Robert Neville renuncia completamente a su humanidad. Bueno, no, porque sigue divirtiéndose, pero sube de peso, o sea, pues... Y dice, ¿no? Que sube de peso. Sí, dice que es lo más pesado que... Sí, pero más bien como que, más que perder su humanidad, pierde la esperanza en que la sociedad se vuelva a arreglar. O sea, él ya se rinde, él ya aprende a disfrutar. Se rinde. Sí, ajá. Yo diría eso. Cuando muere el perro, él se rinde. Creo que le pasa igual a Will Smith en la película. Digo, al final de cuentas está basada en el libro. Y bueno... Después de viene el quiebre cuando conoce a Ruth. Ve a una mujer, él está sentado en su silla, relajándose, fumando una pipa. Él no fumaba, empieza a fumar una pipa. Y ve a una mujer caminando en la luz del día. Y se emociona mucho. Persigue a la mujer y nos platica. Y de aquí... Ella corre, ya huye. Ajá, aquí te da el primer indicio de que algo está mal con Ruth. Sí. Porque... Bueno, ya desde que lo ve y ella corre, dices, bueno, pues, ¿pero por qué corre? Sí, Robert, al primero que dice es, bueno, ya de estar igual de asustada que yo, porque pues ya van 4 años sin ver a nadie, entonces trata de justificarlo. Lo justifica y como lector dices, bueno, lo que está raro es, la alcanza
y la agarra y ella le da una cachetada y sigue corriendo. Y ahí es cuando dices, bueno, ella ya está consciente que es otra persona, que es normal, O sea, que es humano. que es humano, ¿Por qué y es sigue capaz? corriendo. Porque tiene muchas escenas que a mí me hicieron reír, que no esperaba reírme. Ujú. ¿Cómo qué? Como cuando está sentado y dice, es que mi actividad favorita se ha vuelto cazar a Ben. Dice, voy a encontrar una forma de curarte, aún no la tengo. Claro, claro. Pero experimenta con Ben. Con Ben, ajá. Pero Sí. a mí eso me agarró de desprevenido y me dio risa el simple hecho de que no me lo esperaba. No, también aquí te describe cómo mete a la mujer a su casa y la mujer resiste. Buena fe dice, no, pues métete, pues si no te van a chupar los vampiros, porque al ver que no se quema ella con el sol, dice, no, pues no es un Y no solo vampiro. eso, ve que está bronceada. Es algo muy importante. Además, O ¿no? sea, todos los vampiros tienen piel blanca porque están muertos o, bueno, los verdaderos vampiros. Entonces, bueno, este tiene que ser un ser vivo. Bueno, ¿y en qué acaba su experimentación con su vecino amigo Ben? No acaba en nada. Acaba en que se escapa. En que se le escapa a Ben, Ajá. pero eso se te hizo gracioso. Se me hizo, no, se me hizo gracioso cuando dice mi actividad recreacional favorita ha sido, Ha sido cazar O sea, y dejar libre a ajá, Ben. o sea, te lo escribe de una forma tan natural, como tú dirías, no, es que mi actividad recreacional favorita es escribir. Tan quitado de la pena. Tan quitado. Encuentra a Ruth, ¿y qué pasa con Ruth? La verdad es que está muy sospechoso. Está muy sospechosa. Desde el inicio uno como lector dice, cuidado con esta mujer que va a ser la Robert culpable de tu Neville caída. también como que tiene una voz hasta atrás de su cabeza le está diciendo ten cuidado, porque lo primero que hace es agarra ajo y se lo pone en la cara, y lo primero que hace Ruth es ir al baño y vomitar. Ujú. Entonces, Porque resulta que el ajo, esto no lo dijimos, explicaste el crucifijo y el espejo, pero el ajo no, el ajo tiene propiedades antibacteriales. Ahora con el COVID resulta que tiene antivirales, pero en 1953 era antibacterial. antibacteriales. Ajá. Y sabía esto, entonces Robert Neville sabe que tiene un efecto físico sobre los vampiros, y cuando ve que esta Y chava... se mete cada rato al baño, ¿no? Ajá, y se mete cada rato al Bueno, baño. pues, ¿qué onda? ¿Qué estará haciendo? Y mientras él sigue sospechando de ella, se ponen a platicar, y Robert Neville es muy cerrado porque sospecha mucho de esta persona. Claro, pues cualquiera. Y- Uno como lector también dice, no le digas. Ajá. Y esta chava, Ruth, empieza a preguntarle, y Robert Neville empieza a contarle, pero no le dice toda la verdad. Le dice una que otra cosa, pero no dice toda la verdad. Hasta que Le esta empieza a chava contar, pero no le cuenta. no le cuenta, ajá. Hasta que esta chava dice, está bien, si no me crees, mañana en la mañana me siento muy débil, tómame la sangre y vas a ver que no tengo nada. Ajá. Cuando le dice esto, dice, bueno, pues si ella fuera un vampiro, no me dejaría hacer la prueba, ¿no? Así es. Entonces está bien. Entonces como que baja su guardia, y empiezan a platicar. Y tú como lector y como Robert Neville entiendes que él ha estado 4 años solos, y sí crea una relación con esta chava. Pues sí. Le cuenta cómo Pues sí, con el perro. le cuenta cómo él tuvo que matar a su esposa, o sea, le cuenta todo, le suelta su corazón. Ella le cuenta también que Ella le cuenta mataron que- a su marido, Ajá. algo así. Y acaba en que en la noche se besan y se van a dormir. Es una escena muy bonita, y sí te das cuenta de la emoción que hay detrás de esto, porque Robert Neville, aunque sospecha de ella, aunque cree esto, quiere creer que no es. Pues, y Parte además de él es sabe. lo único que hay. Ajá, parte de él sabe que ella es algo raro, pero él no lo quiere creer, lo ignora activamente. Sí. Y le cuenta todo, le acaba contando absolutamente todo porque necesita a alguien. Él le toma la sangre, la chava le pide que no lo haga, y cuando la pone bajo el microscopio le da un martillazo en la cabeza y se va corriendo. Pero le deja una carta. Sí. Deja una carta en la que le dice, ya creamos una nueva sociedad, tenemos una pastilla, una píldora que nos deja estar en el sol, y probablemente vengan por ti. Por favor, vete a las montañas o vete. Van a venir por ti. Entonces se queda en su casa, Pero no se va. pero no se ve, se queda a esperar hasta que un día ve cómo llegan unos hombres que empiezan a matar vampiros verdaderos, o sea, personas muertas con la bacteria. Y en una nota muy triste, que sí te hace sentir... Pero, muy y estos trágica. hombres son como vampiros que resisten de alguna manera algunas características, o sea, Por la crearon pastilla te una explica sociedad, que crearon una sociedad y ya resisten el sol O sea, son una versión evolucionada del hombre y del vampiro. y del ¿no? vampiro. Son como la mezcla. Y
Lo curioso es que Robert Neville te explica cómo van matando a todos los vampiros Ujú. y te lo describe y hasta te sientes mal por el vampiro. El problema que tiene Robert Neville explica que su intención original es quedarse en la casa, no lastimar a nadie y dejar que lo lleven a su sistema de justicia. Porque Ujú. ya es una nueva sociedad y él entiende que él no tiene parte en esa sociedad. O sea que si lo tienen que llevar a matar, pues qué bien, porque él ya no tiene parte en la sociedad. Lo curioso es que cuando ve cómo empiezan a masacrar a los vampiros, se empieza a enojar. Especialmente hay una escena que sí a mí se me hizo trágica, en la que matan a Ben y lo matan de la forma más cruel posible. O sea, le disparan, esperan a que como que se medio pare. Se tardan un buen rato en matarlo después de torturarlo. A su amigo Ben. A su ¿Se amigo puede Ben. hacer una película de I Am Legend que sea pegada al libro, no? Ajá, y sería una muy buena Sería muy película. buena. Porque ves cómo matan a Ben y como espectador, como lector, sí sientes eso. Y él cuando ve que matan a Ben, dice, no, estos güeyes no me quieren llevar a justicia. Ellos no tienen una sociedad, son animales. Ajá. No son la sociedad que yo esperaba, son un montón de salvajes. Sí. Entonces agarra Pero a la vez se da cuenta que él está en el error. O sea, Ajá. que el que está mal por haber sobrevivido es él. Sí, no es Que el culpa de los que, vampiros. pues no, o sea, ya todo el mundo cambió y que el hecho de que él siga siendo humano está mal. Él es la anomalía, diríamos, Ajá, como él en ya The no- Matrix. sí. Pero por otro lado, como en Sócrates, el griego dice, pues yo soy esto y si no les gusta, mátenme, ¿no? Fíjate, no lo había pensado. Es también una... Es hasta cierto punto pues, muy yo filosófico. hago lo que la sociedad determine que debe hacer conmigo. Y de hecho, bueno, pues acaba en que pelean, acaba herido Neville y se lo llevan a su O sociedad. sea, decide defenderse, Decide pero defenderse. lo someten y... Lo llevan a su sociedad y amanece con un gran dolor y la primera cara que ve es Ruth. Ujú, que habla con Que él. habla con él y le explica que ella sí se había enamorado de él. O sea, que ella también sintió esa conexión que Robert sintió, pero que pues ya no corrió, herido y aún si le intenta dejar escapar, moriría. Y que mucho más importante, para que la sociedad continúe, para que la sociedad de vampiros sí pueda funcionar, él necesita morir y todos lo necesitan ver morir. Y en una escena, a mí mi favorita de todo el libro, Robert Neville acepta esto, sale y toma unas pastillas para suicidarse, pero justo antes de morirse, voltea a ver y se empieza a reír porque ve que todos los vampiros le tienen miedo a él. Y ahí es donde nos damos cuenta que cuando salían los días a cazar, además de vampiros, pues quién sabe a cuántos de estos Sí, se no, echaban, a ¿no? muchos, porque Ruth cuando le comenta a Robert, no es que unos vampiros mataron a mi esposo de una forma muy cruel, lo Ajá. mataron y lo hicieron sufrir, y dices, pues sí. Y al final le dice, no es que tú mataste a mi esposo, yo fui a espiar porque te odiaba a ti, tú lo mataste. Entonces cuando Robert sale a ver esto, dice, no, pues sí, me ven con temor porque él ya se volvió el nuevo Drácula. Él es a lo que todo el mundo le tiene miedo y es cuando dice la última frase del libro, ya soy una leyenda. I am legend. I Am Legend. Y toda la novela está escrita en tercera persona. Uh-huh. Es decir, empieza la primera oración de la novela, es en aquellos días nublados, Robert Neville nunca estaba seguro de cuándo saldría el sol, ¿no? Entonces, todo es así, describiéndonos quién es Robert, pero la última oración, el círculo se ha completado, un nuevo terror nace en la muerte, una nueva superstición entra la inacible fortaleza del siempre. I am legend. Yo soy leyenda, ¿no? Y pues muere ahí, siendo él leyenda, o sea, una paradoja, una ironía. Ahora resulta que el último humano es el último Drácula, el último monstruo, él es el monstruo, ¿no? Muy bien, al final has conectado, todo este libro has estado creando una relación tan fuerte con Robert Neville, has estado viviendo y has conocido todas sus tragedias, que cuando al final se muere es lo que te decía, un momento agridulce, porque es de, no quieres que lo maten, pero también entiendes que no hay propósito en que siga vivo. Tiene que morir. Y no solo es la reflexión en el hecho en el que ésta
Me parece que es la primera en la apocalíptica en la que el protagonista muere, porque siempre trata de sobrevivir, tanto desde la máquina del tiempo hasta la nube púrpura que ya vimos y el último hombre de Mary Shelley. Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo. En esta muere. Nos damos cuenta de que el protagonista por vivir es el que estaba en el error. Y nos deja para la reflexión de otras obras apocalípticas, porque si vemos con los ojos de Richard Matheson o de su personaje Robert Neville a The Walking Dead o las películas de George Romero, pues es que los que están vivos ahí son la anomalía, son el terror bueno, de los zombies, ¿no? Lo que se da a entender es que George Romero entendió esto mucho mejor que los de Walking Dead. Porque al final George Romero es de... Mata a sus protagonistas. Bueno, pero Walking Dead todavía no termina. Y si vemos esta tradición, se los voy a decir, se van a tener que morir todos en The Walking Dead. Sí, es que obligatoriamente. Porque si no, no tiene... Lo muy curioso, no lo que a mí me dio más gracia, es que hasta en el final nadie mata al protagonista de I Am Legend. Nadie mata a Robert Neville. Hasta en el final, cuando está rodeado por vampiros, él se suicida. Esta es la primera obra apocalíptica en la que sientes verdadera simpatía y empatía por los monstruos. Cuando estás viendo un zombie, puedes analizarlo como, bueno, es que es como un león, no culparías a un león por comer a una vaca, ¿no? O sea, es lo que hacen. Pero aún así, estás viendo The Walking Dead, las de George Romero, y dices, no, que maten al pinche zombie, ya, que muera. Sí, incluso en la peste escarlata de Poe, la máscara de la peste escarlata, que es la misma que de Jack London, pues no, los enfermos, ya estás enfermo, pues ya, ¿no? Ajá. Incluso el personaje principal de la de Jack London llega a su hermano y le dice, estoy enfermo, no me abras la puerta y todo. Pues sí, ¿no? O sea, sí. no hay, el que está enfermo... Ya valió. Ya. También en The Zombies, y es lo que andamos hablando, sí, usualmente el villano es al que muerden y esconde la mordida. Al que rehúsen dejar que muera un zombie. Bueno, y si es buena onda, pues también les dice, ching, me mordieron, mátenme. Ajá, como el de Best, como el que vende, ya se me olvidó el nombre. El que vende las teles. Vende teles, de Don, ¿no? El amanecer. El chiste es, no, ya me mordieron, ya, mátenme. Eso hace alguien, bueno, aquí la cosa es que puedes tener simpatía por el vampiro, es que Ben es el malo, el amigo de Robert Neville. Ben es malo, es vampiro y eso, pero no quieres que lo maten. Y hasta cuando lo matan... Pero pues en realidad no es malo, es una víctima y la verdad se refiere a él porque lo conocen. No por... Y nos damos cuenta que no lo quiere matar, que no lo quiere hacer igual a él. Eso está importante, está interesante. Y bueno, pues para cerrar... Yo le pondría 4.5 de 5 por el simple hecho... de que hay partes hay decisiones que yo no logro entender. Por ejemplo, que esté escrita en tercera persona. Sí, es que sí, tenía que haber sido escrita en primera persona. No hay necesidad para que esté escrita en tercera. Probablemente es algo que o el escritor no era muy bueno en primera persona y decidió que hubiera salido algo mucho mejor en tercera persona. Puede ser. Pero se siente muy rara la decisión. Es algo que... Lo que sí es que el cambio, que la última frase sea I am legend, sí se siente muy pesada. Pero escribirla toda en tercera, solo por eso, no creo que el mood nos hubiera, el ambiente, el sentimiento nos hubiera involucrado más si desde el principio Robert Neville hubiera hablado en primera persona, porque además como su vecino le dice Robert Neville, todo le hubiera cuadrado mejor, pero en fin, en la parte técnica aquí es porque la tercera persona que nos narra el libro es una focalización interna fija, es decir, la tercera persona solo ve lo que ve Robert Neville, no es una tercera persona no es un espectador omnipresente que pueda ver hacia un lugar donde no ve Robert Neville. No, la tercera persona dice exactamente lo que ve Robert. Entonces, y comete los mismos errores, o sea, hay una parte en la que se le olvida. O sea, desconoce, olvida. ¿No? Hay una parte en la que se le olvida dar cuerda y jamás lo menciona hasta que Robert lo menciona. Sí. Detalles así hacen raros. Tiene escenas muy íntimas de primera persona, como cuando se le pasa el tiempo a Robert Neville porque se sale a buscar algo y se le acaba la batería al reloj.
Sí, es lo que se le acaba la cuerda, se le olvida se le acaba la cuerda, en fin, ¿no? Entonces... Y mi segunda queja, que evita que este libro sea perfecto, 5 estrellas. Ajá, 5 estrellas, es, para mí, se me hicieron muy raras los puntos en los que pone flashbacks. Están raros. Están muy raros. Un flashback, el primero está a la mitad de un capítulo, el segundo es un capítulo y el tercero es casi al final. Ajá, pero y como no te pone advertencia en nada, si lo estás leyendo con un flujo natural, de repente te topas con esto y no... Lo tienes que leer 2, 3 veces para entenderlo. Sí, ¿por qué me dices esto? A mí me ayudó porque es tú un marcaste flashback. el libro diciendo primera retrospectiva, segunda y tercera. Sí. Eso a mí me ayudó muchísimo porque, especialmente la última, Sí, está raro. está ¿no? fuera de contexto. Está en medio de... Está en medio de un capítulo y empieza con a Robert Neville, lo agarraron del brazo y lo jalaron. Entonces, yo cuando leí eso es de, no, la pues de ya... los fanáticos religiosos. Ajá. Sí, es el capítulo 14 y pues no sé si alcancen a ver, inicia el capítulo 14 y de repente el tercer párrafo del capítulo 14 es una retrospectiva. Es una retrospectiva, pero te digo, empieza diciendo a Robert Neville lo agarraron del brazo. Entonces dices, bueno, ok, ya murió, ya lo mataron. Y luego conforme vas leyendo dices, ok, esto es una retrospectiva. Bueno, para que se den idea, en esta colección de Gollancz, que es un publisher, una imprenta inglesa que está vigente desde el siglo XIX, es el número 2 de clásicos, de masterworks, de obras maestras de la ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción, es apocalipsis, pero también sí entiendo por qué es ciencia ficción. Sí, porque es una bacteria, ¿no? Es una bacteria. Si fuera magia, sería fantasía, ¿no? Pero te explica muy bien la bacteria. Y lo justifica muy bien. O sea, no es de la nada de... Claro. Él, por coincidencia, sabía cómo usar un microscopio. Te explica cómo quiere investigar, pero no puede porque no sabe cómo usar un microscopio. Y se tiene que sentar y se fuerza a aprender cómo usar el microscopio. Sin duda, uno de los libros más influyentes de vampiros, de apocalipsis, de post-apocalipsis. La verdad, uno de los mejores que hemos leído y comentado. Pues muchas gracias Sebastián. Nos vemos en la próxima. Vamos a leer The Machine Stops. La máquina se detiene, donde van a encontrar que Zoom y Uber no son tan recientes como lo creen. Nos vemos.